Bueno, somos el grupo 5, nos toca presentar lo que es el trabajo práctico C, que es sobre paneles radiantes, y el objetivo principal de este trabajo práctico es, bueno, el dimensionamiento de la instalación de calefacción para un edificio de 11 pisos. Por un tema didáctico, se hizo para el frente del edificio un sistema central y para el contrafrente un sistema individual para cada piso. Hablando un poco del sistema central, está compuesto por 3 circuitos de techo radiante, con una configuración de serpentina simple continua de hierro negro. Mismo el sistema central se dividió en un caso A y un caso B, donde en el caso A la caldera abastece de agua caliente tanto al sistema central de calefacción como a la instalación de agua caliente central de uso sanitario. Y para el caso B, la caldera solo abastece de agua caliente al sistema de calefacción central. Después, el sistema individual también cuenta con 3 circuitos, en este caso de piso radiante, con serpentinas de polietileno reticulado, y la caldera individual pasa a través de un colector de mandos integrados y alimenta a cada circuito. Bueno, buenas noches. Acá le mostramos los pasos que vamos a seguir para dimensionar las instalaciones con un sistema central de calefacción. Ahora vamos a ver uno por uno. En nuestro caso vamos a analizar solamente un dormitorio, pero el análisis que hacemos se puede aplicar a cualquier local. Primero vamos a analizar las cargas térmicas y a realizar una serie de cálculos que tienen que ver con las temperaturas de radiación. Que tiene como fin, digamos, verificar si nuestra sensación de calor está dentro de los parámetros que consideramos admisibles, que son entre 16 y 18 grados. Y una vez que hicimos esto, vamos a dimensionar todos los elementos de nuestra instalación. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles van a ser nuestras pérdidas de calor. Entonces, para esto vamos a analizar cuáles son las pérdidas por transmisión en función de las características de los muros. Acá se ven, bueno, en las tablas, en función de cómo son nuestros muros y nuestras ventanas, y cuáles son las pérdidas por infiltración, que es la tabla esa que está abajo a la derecha. Una vez que hicimos esto, vamos a sumar las dos pérdidas y obtenemos la pérdida total de calor, que es QT. En nuestro caso nos dio 1184 watts. Bueno, el siguiente paso va a ser calcular la temperatura de radiación media en cada cerramiento. En el caso de los cerramientos interiores, se calcula como 1 grado más que la temperatura interior, y esto es para tener en cuenta la incidencia de las radiaciones que emite el mismo panel. Después, la siguiente diapositiva. En el caso de los cerramientos exteriores, la temperatura de la cara interior la vamos a calcular con el ábaco que está ahí en la diapositiva, que tiene, bueno, nosotros pusimos un ejemplo, pero obviamente hay que hacerlo con cada cerramiento. Teniendo la temperatura exterior de diseño, que en este caso es de 0 grados, y yendo hasta la curva que se corresponde al K del cerramiento, obtenemos la temperatura en la superficie interior de ese cerramiento. Y además, como se ve ahí, le tenemos que agregar 1 grado por el efecto de la radiación, que era lo que habíamos dicho también para los cerramientos interiores. Bueno, entonces, ahora que conocemos las temperaturas y la superficie de los cerramientos, lo siguiente que vamos a hacer es conocer las temperaturas la temperatura de radiación media. Para esto vamos a multiplicar la superficie de cada cerramiento por su temperatura de radiación, y se hace una sumatoria de productos y después dividimos por la suma de todas las superficies. En nuestro caso nos da 16 grados centígrados. Siguiente diapositiva. Bueno, para calcular el calor que emite el panel radiante, tenemos que saber qué parte de calor que se genera se emite por radiación y qué parte por convección. Esta tabla, que es, bueno, la que está ahí arriba, nos da el porcentaje de cada uno en función de cómo está ubicado, digamos, si está en piso, en paredes o en techo. En nuestro caso está ubicado en el techo. Entonces, conociendo ese porcentaje, multiplicándolo por el calor
por las pérdidas de calor QT que habíamos calculado al principio de todo, tenemos las calorías cedidas por radiación. Entonces, si yo además las divido por la superficie del panel, obtengo las calorías cedidas por unidad de superficie, que es importante para lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ahora vamos a calcular cuál es la temperatura a la que está el panel radiante. Para esto usamos este ábaco, en el cual entro con las calorías por unidad de superficie, que es lo que acabamos de calcular, que nos dio casi entre 48 y 49 kilocalorías por metro cuadrado por hora. Y voy hasta la recta de temperatura de radiación media de 16 grados, que también lo habíamos calculado, y así obtengo la temperatura del panel radiante en el eje X, que nos dio 26 grados centígrados. Y esto nos sirve saberlo porque tenemos que verificar que nuestra temperatura no supere, en este caso, los 45 grados. Obviamente depende de dónde esté ubicado el panel, y eso tiene que ver con que, por ejemplo, en el piso está muy próximo a los usuarios y no puede tener tanta temperatura, y en el caso de los techos, porque generaría una carga térmica muy grande sobre los elementos estructurales, por ejemplo. Bueno, conociendo la temperatura y la superficie del panel, ya estamos en condiciones de calcular la temperatura de radiación media del local, y para eso sumo los productos de la superficie por sus temperaturas, esta vez incluyendo al panel, y divido por la suma de todas las superficies, obviamente también incluyendo la superficie del panel. Siguiente diapositiva. Y ahora que tenemos la temperatura de radiación media local y la temperatura interior, ya hago un promedio entre las dos temperaturas y obtengo la sensación de calor, que nos dio 17 grados, y está bien porque los parámetros entre los que nos movemos son entre 16 y 18 grados, así que en este sentido verifica. Ahora Mayra les va a contar acerca del dimensionamiento de la instalación. Bueno, para empezar, el primer elemento que vamos a dimensionar es la serpentina. En la memoria de cálculo se aclaraba que el diámetro generalmente utilizado es de 19 milímetros, pero por cuestiones didácticas se elige un diámetro de 13. Entonces, en función de eso, lo primero que vamos a hacer es determinar la longitud de la serpentina, y para eso tenemos en cuenta la pérdida de calor total que salió del análisis térmico realizado previamente, y además es importante notar de que lo que estamos haciendo es dimensionando para el circuito 1, que tiene en consideración una serpentina conectada en serie que pasa tanto por un dormitorio como por el baño que está contiguo. Además hay que tener en consideración el coeficiente de transmisión total de la cañería embutida, que va a depender del material. Se elige trabajar con hierro negro, dado que estamos trabajando con un techo radiante, por lo tanto irá embutida en la losa, y el hierro negro tiene un coeficiente de dilatación similar al hormigón, por lo tanto esto es importante para que compatibilicen deformaciones, y además que es más resistente. Bueno, con el coeficiente de transmisión total y conociendo la temperatura promedio del agua de la calefacción y de la del ambiente, podemos determinar la longitud de la serpentina, que nos dio de 29,3 metros. Además, la separación que se adopta es importante que esté dentro de un rango que tiene en cuenta el diámetro de la serpentina para poder lograr el doblado correcto y además uniformizar la temperatura en todo el ambiente. Y por otro lado, también tiene que no superar los 45 metros, porque si supera esa medida puede generar caídas de presión en el circuito que pueden desbalancear el sistema. Por lo tanto, verificaba tanto la separación que le adoptamos y la longitud. Lo siguiente que hicimos fue dimensionar el montante y el retorno. De nuevo, estamos trabajando en el circuito 1, pero no es el único circuito que hay. Todos estos cálculos después análogamente se hacen para las otras partes. El dimensionamiento del montante y el retorno lo hicimos adoptando una fuerza motriz de 4 metros de columna de agua, y además tuvimos que determinar la longitud de las serpentinas correspondiente a todas las plantas. Entonces, básicamente es realizar el procedimiento de la diapositiva anterior en todas las plantas, obteniendo una longitud total del circuito de 370 metros. A eso le agregamos un desplazamiento horizontal y un desnivel entre la caldera y el último panel que había. Por lo tanto, obtuvimos una longitud total del montante panel retorno de 462 metros. Para tener en consideración las pérdidas, se duplicó esa medida, y con ese valor y el valor de la fuerza motriz se obtuvo el coeficiente de fricción.
Con ese coeficiente de fricción se pudieron utilizar las tablas para determinar los diámetros de montante y los retornos planta a planta. Y además el caudal total, o sea, las calorías totales a transportar, fueron de 13.685 kilocalorías por hora. Lo siguiente fue dimensionar la bomba recirculadora. Para esto, bueno, esto sabemos que el termosifón no se produce, dado que son muchas las pérdidas que se generan y no hay tanta diferencia de temperatura para que se genere naturalmente, por lo tanto se coloca la bomba, y para esto tuvimos que determinar el caudal del agua y la potencia de la bomba. El caudal de agua lo calculamos con el caudal total acumulado, que es lo que calculamos previamente en el dimensionamiento de montantes y retornos, y además considerando el calor específico del agua y la diferencia de temperaturas entre la salida y la entrada de las serpentinas. Con ese valor fuimos a la ecuación de potencia de la bomba y despejamos la potencia requerida, que nos dio de 0,05 caballos de fuerza. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es empezar a diferenciar entre las dos funciones que podríamos tener. Podemos considerar una única caldera que abastezca solo lo que es calefacción, o bien podemos considerar de nuevo una única caldera, pero que abastezca tanto a la instalación de agua caliente sanitaria como la de calefacción. Entonces, a partir de esta diapositiva vamos a ir hablando siempre de estas dos opciones: solo calefacción o calefacción y agua caliente sanitaria. Entonces, la caldera, primero tenemos que considerar el caudal del balance térmico obtenido previamente para todo el circuito, para la suma de todos los circuitos de todas las plantas, porque va a ser el total, y después tenemos que considerar pérdidas y un porcentaje correspondiente al servicio intermitente. Por lo tanto, la capacidad de la caldera mínima que necesitamos es de 1.2 el caudal total, y con eso dimensionamos, o sea, elegimos una caldera que pueda tener esa capacidad, que nos dio de 110.000 kilocalorías por hora con las dimensiones que aparecen ahí. Ahora, cuando queremos dimensionar la caldera para el agua caliente sanitaria y la calefacción, hay que considerar un caudal intermediario correspondiente a la provisión de agua caliente. Entonces el caudal total va a ser mayor, de nuevo se consideran pérdidas y un porcentaje correspondiente al servicio intermitente, y se obtiene una capacidad mayor, casi el doble, 250.000 kilocalorías por hora y dimensiones correspondientes a esa capacidad. Entonces acá vemos cómo básicamente aumenta bastante, obviamente, la capacidad de una caldera para un uso o para ambos usos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar del dimensionamiento de conductos de humo. Bueno, lógicamente, como tenemos una caldera con mucha capacidad, en el caso de solo calefacción o calefacción más agua sanitaria, el diámetro que vamos a optar va a ser distinto. Entonces, conociendo el caudal que suministra la caldera, la altura de la chimenea, que va a ser la altura del edificio más una distancia mayor, se obtiene la sección necesaria del conducto y se despeja un diámetro de 20 centímetros. Para el caso de tener la caldera que tenía más capacidad, se obtiene un diámetro de 30 centímetros. Y después tenemos el dimensionamiento del tanque de expansión. Nuevamente hacemos la diferenciación entre calefacción y calefacción más agua sanitaria. Lo que tenemos que hacer acá para obtener la capacidad necesaria es considerar todo el volumen de agua que esté en la caldera, en los montantes y retornos y en las serpentinas. Con ese total de volumen, lo que se hace es calcular el aumento de volumen por dilatación, que corresponde a un 4% del volumen total, y con eso obtenemos el aumento de volumen por dilatación. A ese aumento de volumen lo duplicamos y con eso obtenemos la capacidad necesaria para el vaso de expansión. En el caso de tener para paneles radiantes y agua sanitaria, se hace lo mismo, pero se calcula un vaso de expansión para la parte de paneles radiantes y otro correspondiente a la planta térmica. Que eso se ve bastante en el plano, que lo mostró Franco al principio, cómo quedan distribuidos los distintos elementos. Y por último, tenemos el dimensionamiento, el cálculo de la altura mínima de la sala de máquinas. Acá tenemos que considerar la altura de los equipos que van a estar en la sala de máquinas, que en este caso tenemos la caldera, el colector, y una altura para la pendiente. Para que los colectores puedan desarrollar la pendiente necesaria, se agrega un porcentaje más de
de altura. Ahora, cuando tenemos el agua caliente de uso sanitario, hacemos lo mismo con la altura del termotanque y de nuevo una altura para el colector y el conducto de humos. La altura mínima de la altura mínima va a ser justamente la altura máxima entre estas dos, que nos dio 2,70 metros. Y acá, para poder comparar entre una opción y la otra, lo que hicimos fue también mayorarla, esta altura teórica, un 10%, obteniendo una altura de 2,97 metros. Análogamente hicimos lo mismo para el caso de tener las dos instalaciones. Bueno, la altura de la caldera, la altura del tanque intermediario y la altura para la pendiente de colector nos dio una altura total de 2,85 metros, que mayorándola a 10% nos dio 3,1 metros. Y acá podemos ver que son alturas bastante similares entre una forma y la otra. Y ahora sí, por último, tenemos el dimensionamiento del intercambiador de calor y el tanque intermediario. Básicamente se adopta la caldera, el tanque y el intercambiador de calor que tenga las dimensiones ajustadas para poder proveer 100.000 kilocalorías por hora, y lo mismo para el intercambiador de calor, el tanque intermediario. Además, las temperaturas que se van a tener que manejar para el agua que se va a calentar son entre 15 grados y 60 grados, y el agua de calentamiento, o sea, que va a calentar ese agua, entre 85 grados y 75 grados. Y por último podemos ver el detalle de esta instalación. Vemos cómo la serpentina va embutida en la losa de hormigón y que se deben disponer los rulos de dilatación para la dilatación correcta, para que la estructura no sufra ninguna consecuencia. Buenas noches. Yo ahora voy a hablar un poco del sistema individual. Los pasos a seguir para el dimensionamiento de las serpentinas y los cálculos tanto de las cargas térmicas como las temperaturas es análogo al que vimos en el sistema central. Así que voy a poner más atención en las diferencias para no ser tan repetitivo. Primero, como dijimos antes, era el contrafrente. Es el sistema individual, son 3 circuitos. En este caso voy a hablar del circuito número 1 y del dormitorio número 1. Y la primera diferencia que vemos es que ya la serpentina es continua y es en espiral. Y bueno, en las cargas térmicas el procedimiento es el mismo, tenemos las paredes, calculamos su carga térmica. Como estamos orientados al sur, hay que agregar un suplemento por orientación del 5%. Luego también vemos el calor por infiltración y la pérdida total de calor da 1043,86 watts. Siguiente. Las temperaturas medias en los cerramientos también son las mismas que antes. 16 grados para el interior, le agregamos 1 grado a los muros interiores. Y para el caso de los muros exteriores también son 0 grados. Y le agregamos 1 grado. Entramos al ábaco, es lo mismo. Entramos al ábaco con cada muro y calculamos la temperatura de la cara interna. Le agregamos 1 grado. Después calculamos la temperatura de radiación media, nunca incluyendo al cerramiento donde está el panel radiante. Acá ya vemos la primera diferencia, una diferencia que es que el panel radiante en este caso está puesto en el piso. Entonces ahora hay que considerar el techo en el cálculo de la temperatura de radiación media. También, bueno, multiplicando la superficie por la temperatura de cada panel dividido la sumatoria de las superficies, nos da que la temperatura de radiación media es de 16 grados. Y ahora para el cálculo del calor emitido del panel radiante, como está en el piso, el coeficiente de radiación es menor, ahora es del 55%. Con esto calculamos el calor que tiene que entregar el panel radiante, que da 574,12 watts, y lo dividimos por la superficie del panel, nos da la caloría cedida por unidad de superficie,
para poder entrar luego al abaco y calcular la temperatura del panel. Bueno, este abaco, igual que antes, entramos en el eje vertical con las calorías seguidas por radiación hasta la recta de 16 grados, que era la temperatura de radiación media, y obtenemos una temperatura de 22 grados del panel radiante, y verifica ser menor a 29 grados, que es la temperatura máxima que puede tener el panel en el piso. Luego calculamos, ya teniendo la temperatura del panel radiante, y su superficie, calculamos la temperatura de radiación media local, que da 17 grados, y luego sumando la temperatura interior y la temperatura de radiación media del local, y dividiéndola por 2, conseguimos la sensación de calor, que está en 17 grados, y verifica estar en el rango de 16 y 18 grados. Y ahora, en cuanto al dimensionamiento de serpentina, se utiliza una serpentina de polietileno reticulado de 6 milímetros, por lo que cambia el coeficiente de transmitancia K a 0,85, y además cambia la temperatura promedio del agua de calefacción, porque este panel tiene que trabajar a menor temperatura que un panel ubicado en el techo, como era en el otro caso, que era de 45 grados. Entonces va a haber una menor diferencia de temperaturas, en este caso es de 24 grados. Con esto calculamos la longitud de la serpentina, de 44,1 metros, y verifica que sea menor a la longitud máxima de la serpentina de 75 metros. Para este caso se adopta una separación de 20 centímetros, y luego todas las unidades están abastecidas por una caldera individual de 15.000 kilocalorías por hora. Y acá podemos ver un detalle de cómo está puesta la serpentina. Está embutida dentro del mortero de asiento y no en la losa o el contrapiso. Y eso es todo. Muchas gracias.